A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una necesidad insaciable de comprender y transformar el mundo que la rodea. Desde el descubrimiento del fuego hasta la domesticación de los metales, cada avance tecnológico ha sido un peldaño más en la escalera del conocimiento. Pero hay un momento en que el deseo de entender el universo dejó de ser solo una cuestión práctica y se convirtió en un anhelo filosófico, en una obsesión casi espiritual. Fue entonces cuando nació la alquimia, una disciplina que, en su época, no era simplemente una protoquímica, sino una mezcla de ciencia, religión, misticismo y ambición desbordante. Pero para entender la alquimia, primero debemos hacer un viaje en el tiempo y situarnos en un periodo crucial de la historia, el mundo después de Alejandro Magno. Porque si hubo un momento en el que el conocimiento dejó de estar fragmentado y comenzó a expandirse como nunca antes, fue en el período helenístico, esa época en la que el mundo griego se fusionó con el vasto conocimiento del mundo oriental. Y todo comienza en Alejandría, la ciudad que Alejandro Magno fundó en Egipto en el siglo IV a.C., y que, con el tiempo, se convertiría en el gran epicentro del saber en la antigüedad. Aquí, en la costa del Mediterráneo, se construiría la legendaria Biblioteca de Alejandría, un lugar que albergó el conocimiento acumulado por civilizaciones de todo el mundo conocido, egipcios, persas, babilonios, griegos, fenicios, indios. Todos los caminos del conocimiento llevaban a Alejandría. En este ambiente de intercambio intelectual, donde los más brillantes pensadores del mundo se reunían para estudiar y debatir, se produjo la gran fusión entre el pensamiento racional de los griegos y la tradición química práctica de los egipcios. Porque si algo caracterizaba a la cultura egipcia era su profundo conocimiento de la materia. Durante siglos, los egipcios habían perfeccionado el arte del embalsamamiento, el teñido de tejidos, la fabricación de vidrio y cerámica, el uso de cosméticos y perfumes. Todo esto no era simple artesanía, era química aplicada en su forma más temprana. Pero los egipcios no veían estos procesos como una ciencia, sino como un arte sagrado. Para ellos, el conocimiento de las sustancias y su transformación no era solo cuestión de manipulación material, sino que estaba vinculado a la religión y la magia. El dios Tot, con cabeza de ibis, era el señor de la sabiduría, el conocimiento y la escritura, y era él a quien los egipcios atribuían el origen de estos saberes. Cuando los griegos llegaron a Egipto y se encontraron con esta tradición, algo curioso ocurrió. En lugar de rechazarla, la adoptaron y la reinterpretaron dentro de su propio marco filosófico. Identificaron a Tot con Hermes, su dios de la comunicación y la inteligencia, y comenzaron a construir un conocimiento que mezclaba ciencia con misticismo. Así nació la alquimia. Este es un momento crucial en la historia del conocimiento humano, porque si bien los filósofos griegos como Tales, Empédocles y Aristóteles habían tratado de explicar la materia desde un punto de vista racional, la alquimia propuso una idea completamente distinta. La materia no solo se puede transformar, sino que su transformación es parte de un proceso cósmico, divino y trascendental. Y con esta idea nació la gran búsqueda de los alquimistas, la obsesión que los llevaría a experimentar, a escribir en códigos crípticos, a viajar por tierras desconocidas en busca de sustancias misteriosas. ¿Cuál era su meta? No se conformaban con entender la materia. No querían solo saber cómo funcionaban los elementos, querían saber cómo dominarlos. Y así, la alquimia se convirtió en un camino de descubrimiento con tres grandes objetivos. 1. La piedra filosofal, la legendaria sustancia que permitiría convertir los metales comunes en oro. 2. El elixir de la vida, un brebaje capaz de otorgar la inmortalidad. 3. La purificación del alma, la idea de que el conocimiento material también era una vía hacia la perfección espiritual. Los primeros alquimistas, trabajando en los templos egipcios y en las escuelas filosóficas griegas, comenzaron a desarrollar teorías sobre la naturaleza de la materia. Y aquí es donde las ideas aristotélicas sobre los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, se entrelazaron con el conocimiento práctico egipcio. Si todo lo que existía estaba compuesto por estos cuatro elementos en diferentes proporciones, entonces, en teoría, era posible cambiar la composición de una sustancia y convertirla en otra. Y así nació la transmutación. La idea de que un metal podía convertirse en otro si se encontraba la combinación adecuada de elementos y se aplicaba el proceso correcto.
Y entre todos los metales, el oro se convirtió en la gran obsesión. Porque el oro no solo era valioso, el oro era incorruptible, no se oxidaba, no se descomponía. Si se podía entender el secreto del oro, se podría entender el secreto de la perfección misma. Pero en este punto la alquimia comenzó a alejarse del conocimiento puramente científico y a rodearse de misticismo y secretismo. Porque si alguien descubría la manera de fabricar oro, ese conocimiento no podía caer en manos equivocadas. Así que los alquimistas empezaron a escribir sus descubrimientos en códigos, en símbolos enigmáticos que solo otros alquimistas podrían entender. Y así llegamos a Bolos de Mendes, el primer gran alquimista cuyo nombre ha llegado hasta nosotros. En el siglo II a.C., en Egipto, este enigmático personaje escribió sobre la transmutación de los metales y sobre la posibilidad de fabricar oro. Y aunque su conocimiento era todavía rudimentario, su legado marcó el inicio de la tradición alquímica que sobreviviría durante siglos. Pero el destino de la alquimia en el mundo grecorromano estaba a punto de cambiar. Porque si Alejandría fue la cuna de la alquimia, también fue el lugar donde esta disciplina empezó a declinar. El miedo se convirtió en su mayor enemigo. Diocleciano, el emperador romano del siglo III d.C., temía que los alquimistas pudieran desestabilizar la economía produciendo oro en grandes cantidades. Y en un acto de desesperación, ordenó la quema de todos los tratados alquímicos en Egipto. Con el tiempo, la crisis del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo hicieron que la alquimia, al estar ligada a las antiguas creencias paganas, se convirtiera en una disciplina sospechosa. Y así, la gran llama del conocimiento alquímico, que había brillado en Alejandría, empezó a apagarse. Pero no desapareció. Solo se trasladó. Porque mientras el mundo grecolatino entraba en crisis, en otro rincón del mundo, en el mundo islámico, la alquimia estaba a punto de renacer con más fuerza que nunca. Cuando hablamos del desarrollo del conocimiento en la Edad Media, a menudo pensamos en un mundo en decadencia, en el que la ciencia quedó en el olvido y el oscurantismo reinó sobre el pensamiento racional. Sin embargo, mientras en Europa las antiguas bibliotecas desaparecían y los monasterios apenas conservaban fragmentos de los grandes textos clásicos, en otro rincón del mundo la historia tomaba un rumbo muy distinto. Los árabes entraron en escena y se convirtieron en los grandes guardianes del conocimiento antiguo. Pero antes de llegar ahí, retrocedamos un poco. Hasta el siglo VII, la península arábiga había sido un vasto desierto habitado por tribus nómadas, comerciantes y oasis donde la vida se organizaba en torno a caravanas y mercados. No había un gran imperio, no había un centro de conocimiento comparable a Atenas, Roma o Alejandría. Sin embargo, con la llegada del Islam y la expansión militar que siguió a la muerte del profeta Mahoma, el mundo árabe se transformó en un imperio colosal que se extendió desde España hasta la India. Los árabes conquistaron Egipto en el 641 después de Cristo y, poco después, Persia. Y aquí es donde la historia toma un giro crucial, porque si en Egipto encontraron los vestigios de la alquimia greco-egipcia, en Persia descubrieron la tradición científica heredada de los griegos, los babilonios y los sasánidas. Y en lugar de destruirla, la adoptaron, la estudiaron, la expandieron y la perfeccionaron. Y aquí hay un momento clave en la historia. En el 670 después de Cristo, los árabes sitiaron Constantinopla, la gran capital del Imperio bizantino, y estuvieron a punto de conquistarla. Pero fueron derrotados por un invento que parecía sacado de la más profunda tradición alquímica, el fuego griego. Una sustancia que ardía violentamente y que no podía ser apagada con agua. Un fuego que se propagaba incluso sobre la superficie del mar, destruyendo por completo las embarcaciones árabes. Según la tradición, el creador de este arma química fue Callinicus, un alquimista que habría huido de Egipto o Siria ante la llegada de los árabes. No sabemos exactamente qué contenía esta mezcla, pero se cree que incluía petróleo, cal viva y otros compuestos inflamables. Lo importante es que este evento marcó a los árabes y los hizo aún más conscientes del poder que tenía el conocimiento químico. Si los bizantinos podían crear un fuego inextinguible, entonces debía existir una manera de replicarlo y quizás de mejorarlo. Con el tiempo, la palabra quemeya, que venía del griego y del egipcio, pasó al árabe como alquimilla. Y de ahí, cuando los europeos recuperaron este conocimiento en la Edad Media, el término llegó a nosotros como alquimia.
La era de oro de la alquimia árabe. Mientras Europa se sumía en el caos tras la caída del Imperio Romano, en el mundo islámico el conocimiento florecía. En ciudades como Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba, los califas impulsaron un renacimiento del saber, estableciendo bibliotecas, escuelas y casas de sabiduría donde se traducían al árabe los textos de Aristóteles, Platón, Euclides, Hipócrates y Galeno. Pero en el campo de la alquimia, hubo un personaje que destacó por encima de todos: Jabir ibn Hayyan, conocido en Europa como Geber. Jabir vivió en el siglo VIII, durante el reinado de Harún al-Rashid, el califa que inspiró muchas de las historias de las Mil y Una Noches. Fue en esta época cuando el mundo islámico estaba en su máximo esplendor, con una riqueza cultural y científica sin precedentes. Y Jabir no solo fue un alquimista, sino que revolucionó la manera en la que se estudiaban las sustancias y sus transformaciones. Entre sus aportes más importantes, Jabir describió el cloruro de amonio y enseñó cómo fabricar albayalde, un compuesto de plomo que se usaba en pigmentos. Pero lo más interesante es que comenzó a desarrollar procesos de destilación, sublimación y cristalización, los mismos principios que siglos más tarde se convertirían en las bases de la química moderna. Uno de sus descubrimientos más importantes fue la destilación del vinagre para obtener ácido acético, el compuesto más corrosivo conocido en la antigüedad. Incluso experimentó con ácido nítrico, aunque en una versión más débil. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve fascinante, porque Jabir creía que los metales no eran sustancias inmutables, sino combinaciones de dos principios fundamentales. 1. El mercurio, que representaba la esencia líquida y plateada de los metales. 2. El azufre, que simbolizaba la combustión y el color del oro. Jabir pensaba que todos los metales eran en realidad diferentes combinaciones de mercurio y azufre, y que, si se encontraba la mezcla exacta y el proceso adecuado, era posible transformar un metal en otro. Aquí es donde su alquimia se convertía en una búsqueda filosófica y casi mágica, el sueño de la transmutación. Y con esto llegamos a otra gran obsesión de los alquimistas, el elixir de la vida. Los árabes, al traducir los textos griegos, tomaron la palabra serión, que significaba seco, y la convirtieron en elixir, lo que en Europa evolucionó hasta convertirse en elixir. Y este concepto tomó dos caminos. 1. El elixir como sustancia capaz de convertir los metales en oro. 2. El elixir como poción capaz de curar todas las enfermedades y otorgar la inmortalidad. Este segundo camino daría lugar a la alquimia médica, un campo que sería desarrollado aún más por otro gran alquimista y médico árabe, Al-Razi, conocido en Europa como Rases. Al-Razi, que vivió en el siglo IX, fue uno de los primeros en describir sustancias como el antimonio metálico y en trabajar con nuevas combinaciones de sales. Pero lo que realmente lo distingue es que comenzó a aplicar la alquimia al campo de la medicina, preparando mezclas y remedios que más tarde influirían en el desarrollo de la farmacología. Y luego vendría otro gigante del conocimiento islámico, Avicena ibn Sina, el hombre que revolucionó la medicina y la alquimia en el siglo X. Avicena tenía un enfoque más escéptico sobre la transmutación de los metales y creía que el oro no podía obtenerse artificialmente. Pero a pesar de ello, su trabajo sentó las bases de la química y la medicina moderna. Durante siglos, el mundo islámico conservó, perfeccionó y expandió el conocimiento alquímico. Y cuando, siglos después, este conocimiento volvió a Europa, lo haría con más fuerza que nunca, convirtiéndose en la base sobre la que se construiría la química moderna. La alquimia, que durante siglos había dominado el pensamiento químico y filosófico, comenzó a debilitarse en el mundo islámico después de la época dorada de Avicena. Con el avance de los turcos y mongoles, el mundo árabe fue sumido en una crisis que no solo afectó su estructura política, sino también su legado intelectual. Muchas ciudades fueron saqueadas, bibliotecas destruidas y las grandes casas del saber cerraron sus puertas. La influencia islámica en la alquimia y la ciencia en general se redujo drásticamente, y el liderazgo del conocimiento pasó al oeste de Europa. Este cambio de rumbo no fue inmediato ni uniforme. De hecho, durante siglos, los europeos habían dependido del conocimiento árabe para acceder a los textos clásicos de Aristóteles, Galeno, Euclides e Hipócrates. Sin embargo, el contacto con el mundo islámico, aunque limitado, permitió que la ciencia árabe influyera en la Europa cristiana.
y uno de los principales vehículos de esta transferencia de conocimiento fueron las cruzadas. La primera cruzada, iniciada en 1096, marcó el comienzo de una serie de expediciones militares que llevaron a los europeos a establecer reinos en Tierra Santa. Durante casi 2 siglos, hubo un dominio cristiano en algunas regiones de Siria y Palestina, lo que generó un intercambio cultural sin precedentes. A pesar del conflicto religioso, los cruzados entraron en contacto con la civilización islámica y quedaron asombrados por su nivel de desarrollo en arquitectura, medicina, astronomía y, por supuesto, alquimia. Los caballeros que regresaban de estas expediciones no solo traían riquezas y relatos de sus hazañas, sino también conocimientos y libros que poco a poco comenzaron a circular en Europa. Pero hubo otra fuente de conocimiento islámico para los europeos, la Reconquista en España. Durante siglos, la península ibérica había estado bajo dominio musulmán, y en ciudades como Córdoba, Toledo y Sevilla floreció una cultura que fusionaba las tradiciones cristiana, musulmana y judía. A medida que los reinos cristianos avanzaban en su reconquista, también entraban en contacto con la cultura árabe y, en lugar de rechazarla completamente, comenzaron a estudiarla. Toledo, conquistada en 1085, se convirtió en un importante centro de traducción, donde eruditos cristianos, musulmanes y judíos trabajaron juntos para traducir al latín los textos científicos árabes y griegos que habían sido preservados en el mundo islámico. Uno de los primeros en impulsar este movimiento fue el humanista francés Herbert de Aurillac, quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II en el año 999. Aunque su conocimiento provenía principalmente de estudios en Cataluña, fue uno de los primeros en reconocer la importancia del saber árabe y en alentar su estudio en la Europa cristiana. Sin embargo, la gran explosión del conocimiento árabe en Europa se dio en el siglo XII, cuando varios eruditos comenzaron a traducir textos alquímicos del árabe al latín. Uno de los pioneros en esta labor fue Robert de Chester, un escolástico inglés que en 1144 completó la primera traducción de un tratado de alquimia árabe al latín. Su trabajo fue seguido por el italiano Gerardo de Cremona, quien pasó gran parte de su vida en Toledo y llegó a traducir 92 obras árabes, incluyendo textos de Avicena, Al-Razi y otros alquimistas islámicos. Gracias a estos esfuerzos, la alquimia comenzó a arraigarse en Europa. A partir del siglo XIII, los escolásticos cristianos comenzaron a estudiar los textos árabes y a realizar sus propios experimentos. Pero aquí la alquimia tomó un giro interesante. Mientras que los árabes habían desarrollado una alquimia con un enfoque práctico y experimental, los europeos la mezclaron con una visión filosófica y religiosa, en la que la búsqueda de la piedra filosofal se convirtió en un objetivo casi místico. Uno de los primeros grandes alquimistas europeos fue Alberto Magno, un estudioso alemán nacido alrededor del año 1200. Su interés por la alquimia estaba ligado a su profundo conocimiento de Aristóteles, y fue a través de él que la filosofía aristotélica adquirió una gran influencia en la escolástica medieval. Sin embargo, su contribución más importante fue la sistematización del conocimiento alquímico. Fue uno de los primeros en describir el arsénico con precisión, y su trabajo influyó en generaciones posteriores de alquimistas. Un contemporáneo suyo, el monje inglés Roger Bacon, llevó la alquimia un paso más allá. Bacon fue un ferviente defensor del método experimental y creía que el progreso del conocimiento solo podía lograrse a través de la observación y la experimentación. En muchos sentidos, se adelantó a su tiempo, pero su visión no fue comprendida en su época. Intentó escribir una enciclopedia universal del saber, en la que describió con notable precisión procesos alquímicos y químicos. También se le atribuye la primera descripción escrita de la pólvora negra, aunque no fue su descubridor. La invención de la pólvora tuvo un impacto sísmico en la historia de la humanidad. Este compuesto, que combinaba salitre, azufre y carbón, destruyó el orden medieval. Con la llegada de los cañones y las armas de fuego, las murallas de los castillos dejaron de ser invulnerables y la caballería perdió su dominio en el campo de batalla. Europa estaba cambiando rápidamente, y la alquimia no permaneció al margen de esta transformación. En los siglos XIII y XIV, la alquimia se dividió en dos grandes corrientes. Por un lado, estaba la alquimia práctica, que buscaba transformar los metales y desarrollar nuevos materiales y procesos químicos. Por otro lado, estaba la alquimia mística,
que veía la transmutación de los metales como un reflejo de la transformación espiritual del alquimista. En esta corriente encontramos a figuras como Arnaldo de Vilanova y Raimundo Lulio, quienes mezclaron la alquimia con visiones esotéricas y religiosas. Pero el alquimista más influyente de esta época fue un personaje enigmático que escribió bajo el seudónimo de Geber, en honor a Jabir ibn Hayyan, el gran alquimista árabe. Este falso Geber, que probablemente era español, escribió alrededor del año 1300 y realizó descubrimientos cruciales. Fue el primero en describir el ácido sulfúrico, la sustancia química más utilizada en la industria moderna después del agua. También describió la obtención de ácido nítrico fuerte, un avance que permitió la disolución de metales y el desarrollo de la metalurgia. Sin embargo, a pesar de estos avances, la alquimia comenzó a degenerar. La obsesión por la transmutación del oro atrajo a charlatanes y estafadores, quienes explotaban la credulidad de príncipes y nobles prometiéndoles convertir plomo en oro. La práctica de la alquimia se volvió cada vez más clandestina, y en 1317, el Papa Juan XXII la declaró anatema, prohibiéndola oficialmente. Pero mientras la alquimia caía en la oscuridad, Europa estaba cambiando a un ritmo acelerado. La caída de Constantinopla en 1453 marcó el fin del Imperio bizantino y obligó a muchos eruditos griegos a huir hacia Europa occidental, llevando consigo textos clásicos que habían sido preservados en el mundo ortodoxo. Este acontecimiento alimentó el Renacimiento, un movimiento que transformaría la ciencia y la cultura en los siglos siguientes. Al mismo tiempo, las grandes exploraciones marítimas estaban en marcha. Con la invención de la brújula y el perfeccionamiento de la cartografía, los europeos comenzaron a navegar más allá del mundo conocido, abriendo rutas comerciales hacia África, Asia y, finalmente, América. Estas exploraciones trajeron consigo nuevas sustancias, nuevos minerales y nuevas preguntas que desafiarían las antiguas concepciones alquímicas. Y en medio de todos estos cambios, un invento revolucionario transformó para siempre el acceso al conocimiento, la imprenta de Gutenberg. Con la posibilidad de imprimir libros en masa, las ideas comenzaron a circular más rápidamente y a llegar a un público más amplio. Y entre los primeros libros impresos se encontraba el antiguo poema de Lucrecio, que resucitó la teoría atomista. El mundo estaba listo para un cambio radical, y la revolución científica estaba a punto de comenzar. La alquimia, que durante siglos había sido una mezcla de misticismo, experimentación y especulación filosófica, comenzaba a desmoronarse en los albores de la modernidad. Ya no se trataba únicamente de la búsqueda de la piedra filosofal o del elixir de la vida, el conocimiento acumulado estaba alcanzando un punto de inflexión, y las nuevas generaciones de pensadores estaban más interesadas en la observación rigurosa y en los resultados tangibles que en los misterios ocultos y los símbolos esotéricos. Uno de los personajes que marcó esta transición fue George Bauer, más conocido como Agrícola. Su interés en la mineralogía no surgió de una fascinación mística, sino de la búsqueda de aplicaciones prácticas. La relación entre la química y la medicina se estaba consolidando, y cada vez más se entendía que el estudio de los minerales podía tener aplicaciones en la curación de enfermedades. Su obra de Re Metallica, publicada póstumamente en 1556, se convirtió en el tratado de referencia sobre la metalurgia de su tiempo. Lo que hace a este libro tan significativo es que no se basa en la especulación, sino en la experiencia acumulada de generaciones de mineros y metalurgistas. Con ilustraciones detalladas y descripciones claras, Agrícola convirtió la mineralogía en una ciencia basada en la observación y la experimentación. Pero si Agrícola estaba consolidando la mineralogía como un campo legítimo del conocimiento, Paracelso, nacido como Theophrastus Bombastus von Hohenheim, llevaba la alquimia en otra dirección. Desafiante y polémico, Paracelso rompió con muchas de las tradiciones médicas de su tiempo. Mientras la mayoría de los médicos seguían aferrados a las enseñanzas de Galeno e Hipócrates, Paracelso estaba convencido de que la verdadera base de la medicina debía encontrarse en la química. La alquimia, según él, no debía servir para transformar metales en oro, sino para transformar enfermedades en salud. Fue uno de los primeros en introducir el uso de compuestos químicos en la medicina, en una época en la que la mayoría de los tratamientos se basaban en hierbas y en el equilibrio de los 4 humores.
Se atrevió a usar mercurio para tratar la sífilis, azufre para enfermedades de la piel y compuestos de plomo en pequeñas dosis para diversas dolencias. Su visión química de la medicina lo convirtió en un personaje polémico y fue duramente criticado por sus contemporáneos. Pero su enfoque dejó una marca indeleble, había abierto el camino para la farmacología moderna. A pesar de sus contribuciones, Paracelso seguía siendo un alquimista en muchos aspectos. No abandonó las antiguas ideas sobre los 4 elementos ni la creencia en la piedra filosofal, y hasta afirmaba haberla encontrado. Sin embargo, su énfasis en los usos médicos de la alquimia influyó en toda una generación de estudiosos que comenzaron a ver en la química un medio para mejorar la vida humana en lugar de una simple búsqueda de riquezas. Mientras tanto, en Alemania, Andreas Libavius publicaba en 1597 su obra Alquimia, que podría considerarse el primer libro de texto de química. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Libavius rechazaba el lenguaje críptico y el simbolismo oscuro que caracterizaban los textos alquímicos. Su obra era clara, metódica y sistemática, lo que representaba un gran avance en la enseñanza de la química. Describió la preparación del ácido clorhídrico, el tetracloruro de estaño y el sulfato de amonio, y fue el primero en mencionar el procedimiento para obtener agua regia, la única sustancia capaz de disolver el oro. Sin embargo, incluso entre los más racionales y sistemáticos, la obsesión por la transmutación de los metales persistía. Libavius, por ejemplo, seguía creyendo que la fabricación de oro era posible y consideraba que encontrar el método adecuado era uno de los objetivos legítimos de la química. Poco después, en 1604, Johann Tolde publicó un libro atribuido a un monje alemán llamado Basil Valentin. Aunque la existencia de Basil Valentin es dudosa y es probable que su nombre solo fuera un seudónimo, el contenido del libro tenía una gran importancia. Hablaba del uso medicinal del antimonio. Este metal, que hoy sabemos que en grandes cantidades es tóxico, comenzó a ser usado con fines terapéuticos, y su estudio continuó desarrollándose en los siglos posteriores. Otro personaje fundamental en la transición de la alquimia a la química fue Johann Rudolf Glauber, 1604-1668. Glauber descubrió un método para obtener ácido clorhídrico a partir de la reacción del ácido sulfúrico con la sal común, y en el proceso obtuvo un residuo, el sulfato de sodio, conocido como sal de Glauber. Al notar que tenía propiedades laxantes, comenzó a comercializarlo como una especie de panacea, convencido de que tenía propiedades curativas para todo tipo de enfermedades. Aunque su creencia en las propiedades medicinales de esta sustancia era exagerada, su descubrimiento fue un avance clave en la química industrial. Para mediados del siglo XVII, el panorama había cambiado drásticamente. El sueño de la transmutación estaba perdiendo fuerza. La alquimia, que había dominado la investigación sobre los materiales durante siglos, se encontraba en franco declive. Cada vez más químicos se enfocaban en la experimentación rigurosa y en la producción de sustancias útiles en lugar de perseguir la quimera del oro. El golpe final para la alquimia llegó en el siglo XVIII, cuando los avances en la química experimental la desplazaron completamente. El descubrimiento de los gases y el desarrollo de la teoría del flogisto marcaron el comienzo de una nueva era en la ciencia. El estudio de los elementos, sus reacciones y propiedades ya no se basaba en la especulación, sino en la observación empírica y en el método científico. Finalmente, la alquimia se transformó en lo que hoy conocemos como química. Y aunque durante siglos fue vista como una pseudociencia, su importancia histórica es innegable. Fue la alquimia la que llevó a los primeros experimentos con sustancias, la que desarrolló las técnicas de destilación, sublimación y calcinación, y la que sentó las bases para la química moderna. Sin la alquimia, la revolución química del siglo XVIII no habría sido posible. La historia de la química es la historia de la curiosidad humana, de la exploración de los materiales y de la búsqueda de respuestas. Desde los antiguos alquimistas egipcios hasta los primeros químicos experimentales, cada generación ha aportado su grano de arena en la construcción del conocimiento. Y la historia no termina aquí. Todavía queda mucho por descubrir, porque la química sigue evolucionando, revelándonos los secretos del mundo que nos rodea. Y recuerda, suscríbete a Geocronos, activa la campanita y dale me gusta para seguir descubriendo la historia de la química. Nos vemos en el próximo episodio.